Bueno, hoy voy a terminar el capítulo 26 de Mateo. Estamos hablando de la preparación del rey. Este capítulo habla la forma en que Jesús empezó a prepararse para, amados, a ir al Calvario y morir por nuestros pecados y poder resucitar al tercer día. Déjenme darles un repaso rápidamente para entrar en materia y terminar con este capítulo, amados, y ya después de la semana de Acción de Gracia, entramos con el capítulo 27 y ya nos quedarían, amados, dos capítulos 27 y 28 para terminar este libro, amados. Pero déjenme darles un repaso. La semana pasada inicié en el capítulo 26 y les hablé de que este capítulo nos habla de 3 lugares que fueron importantes para la preparación de Jesús al ir al Calvario. Hablé de Betania. Betania ocupó un lugar importante y ahí hablamos sobre lo que se dio en Betania, adoración o desperdicio. Amados, y hablamos del problema, amados, de los discípulos, incluyendo a Judas, que cuando Jesús recibió esa fragancia, Él lo tomó como un desperdicio. Pero, amados, cuando María empieza a rendirse a los pies de Cristo y en gratitud le adora, empieza a derramar sobre Él, amados, una fragancia, un perfume de bastante, amado, valor. Ahora, dentro de este lugar, Betania, en la preparación de Jesús, que Él dijo, es que a los pobres los tendréis, a mí, amados, cuando a mí no me vas a tener, y lo que ella está haciendo va a ser recordado. Hubo 3 personajes importantes que yo les hablé. Una fue María, el segundo fue Judas, y el tercero, amado, fue Jesús. Estos 3 personajes compone la escena del capítulo 26 del lugar de Betania. Es un interesante estudio que pudimos darles la vez pasada o el miércoles pasado. El segundo lugar de importancia es el lugar del aposento alto, donde ahí hablamos sobre la fidelidad y la traición. Amados, donde Jesús empieza a hacer hincapié de que uno de ellos lo iba a entregar. Y hablamos de 3 cosas dentro de esta preparación para el rey. Hablamos de la preparación de la Pascua, lo que se tomó a cabo para que Cristo pudiera celebrar la Pascua esa noche en ese lugar con sus discípulos. Ahora recuerden, Jesús no era dueño de nada. Jesús no tenía nada a su nombre. Simplemente era Jesús el carpintero, el hijo del carpintero. Amado, Jesús, humanamente hablando, podríamos decir, no tenía, amado, una propiedad registrada a su nombre. La única propiedad que le estaba guardando a él era la cruz que tú y yo merecíamos. Esa es la que ya tenía su nombre para que muriera por nuestros pecados. Pero, amado, aquí Él empieza, amados, a prepararse. Y la Pascua que estaba siendo preparada era, amados, simplemente un adelanto de lo que Jesús iba a hacer, el Cordero Pascual. Y se hizo toda la preparación. Pero también les hablé sobre el anuncio del traidor. Cuando Él anuncia, uno de ustedes me va a entregar. Y algunos discípulos empezaron a preocupar, amados, y hasta Judas se empezó a preocupar. Amado, Judas ya estaba enfadado del maestro porque no le cumplía sus deseos, porque no le dejaba la tesorería, porque no, amados, no le llenaba la bolsa del tesoro y además él esperaba un Mesías que viniera literalmente a liberar, amados, al pueblo de Israel de la esclavitud o de la opresión de Israel, de Roma. Amado, y como no se estaba cumpliendo, Cristo es el Mesías, pero Él venía con otras intenciones, algo sobrenatural, algo, amado, que ellos no entendían en ese momento. Y Judas, amado, fue y negocia el trato para entregar a Cristo Jesús. Lo negocia ¿por cuántas piezas? Por 30. Por 30 piezas de plata. Pero también les hablé de la institución de la Cena del Señor. Ahí donde el Señor, amados, preparó su cena, pero fue también para recordarles a ellos que lo que Él estaba haciendo, que el pan representa el cuerpo que iba a ser entregado. El vino representaba, amados, la sangre que iba a derramarse desde el Calvario por los pecados. Y de ahí en adelante Jesús dio la orden que lo hagamos. Y cada vez que lo hagamos, que recordemos lo que Él ha hecho y que Él pronto va a regresar
por nosotros. Así que ya vemos dos lugares importantes que nos prepara, amados, para entender por qué Jesús va a entregar su vida, que fue Betania y que fue, amado, el aposento alto. Ahora vamos a entrar al tercer lugar, en el Getsemaní. El Getsemaní, amado, yo le llamo sumisión o resistencia. Dentro de este lugar vamos a encontrar, amados, una sumisión o vamos a encontrar una resistencia para el cuadro que se está llevando. Cuando estuvimos en Israel el año pasado, nos llevaron a este lugar de los Olivos. Interesante, donde Jesús pasó su última noche. Increíble, amado, de ver aún los olivos ahí y ver los árboles en un lugar muy precioso. Amados, amados, donde Jesús pasaba horas y era uno de sus lugares favoritos de ir a orar y buscar al Padre. Pero, amados, el Monte de los Olivos era un jardín privado donde el Señor se retira, donde el Señor va por esa última vez a pasar. Ahora, Getsemaní significa moliendo de aceite o molino de aceite, porque lo que hacían era tomar el olivo o la oliva, amado, y lo molían para producir el aceite. Ahora, esto lo que a mí me llama la atención, y viendo ese jardín físicamente y leyendo esta porción, amado, era un nombre significante a la luz de la agonía de nuestro Señor en ese jardín. Porque ahí sufrió unas horas intensas, ahí es donde Él habló con su Padre. Y más tarde lo vamos a ver, que Él rogó al Padre y le dice al Padre, si es posible que pase de mí esta copa. O sea, que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Amado, ahí estaba Él pasando por una agonía, no luchando si se resistía al Padre, sino más bien entendiendo que iba a haber un periodo en su vida donde, amado, no porque iba a morir, Cristo no era un cobarde, amado, porque Él dio su vida, amados, voluntariamente, sino el hecho de ver que alguien que nunca conoció pecado tendría que cargar con los pecados de toda la humanidad. Y en un momento dado, en ese cuadro de la crucifixión, el Padre le daría las espaldas para no ver ese cuadro difícil de su Hijo, que no conoció pecado, pero tomó el pecado de la humanidad en sus hombros. Esa era la agonía, no la muerte, no, amados, de que me rendiré o no, me entregaré, no era la... Jesús ya sabía lo que venía. Él estaba convencido desde la edad de 12 años, que dice, en los negocios de mi Padre me es menester estar. Él ya sabía que venía a ese tipo de sacrificio, pero el momento de la realidad llegó, donde tenía que entregar su vida y cargar con los pecados tuyos y mis pecados y llevarlos a la cruz. Y llega un momento en la historia de la crucifixión que vamos a estar viendo más adelante, amado, donde el Padre dar sus espaldas no soportó la agonía, porque Él exclama en una de sus 7 palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me abandonas? Sintió que su Padre le dio la espalda por la agonía, porque el Padre no resistió en ver lo que su Hijo estaba sufriendo. Esa era la agonía. Por eso, amado, cabe bien decir que en este Getsemaní, moliendo de aceite, Cristo iba a pasar por ese molino y exprimir su vida delante de su Padre. Ahora, aquí dentro de este lugar, bajo sumisión o resistencia, hay 3 cosas que sucedieron y que yo quiero compartir en este estudio. Amado, el primero es el fracaso de los discípulos anunciado. O sea que vemos que a pesar de la experiencia que estos hombres tuvieron con Cristo, que ejercitaron poder, que hicieron milagros, que vieron a Jesús ver milagros, amados, tuvieron un fracaso. Ahora, quiero decirle que eso nos da esperanza, porque, amado, nadie aquí es perfecto. Y lo que voy a hacer en esto que nos queda, y puede ser que terminemos antes de las 8:30, no importa si los dejo ir 5 minutos antes, ¿está bien? Allá va a haber nachos afuera para que, si quiere rellenar esos 5 minutos, vaya Nacho y rellene su barriga también. Así que
a punto, pero vamos a entrar rápidamente a esta materia. El fracaso de los discípulos anunciado. Es anunciado. Miren lo que dice en los versículos 31 del capítulo 26. Del 31 en adelante. Entonces Jesús les dijo: esta noche todos vosotros os apartaréis por causa de mí. O sea, se van a desparramar, me van a abandonar por lo que a mí me va a pasar, lo que dice la Biblia de las Américas. Pues está, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersan. Esto es una muestra, fíjese, es una muestra, amados, de Cristo Jesús como pastor de pastores. Una vez que hieren a Jesús, que lo lastiman, que lo llevan a la cruz, sus ovejas se dispersan. Por eso también esto es se aplica muy bien a las iglesias. Cuando Satanás toca al pastor y hace que el pastor caiga, la congregación se desparrama. No solo habla, sino se desparrama porque no hay cabeza, no hay líder a quien seguir, y hay decepción en muchas cosas cuando Satanás toma ventaja en todo esto. Y heriré el pastor y las ovejas del rebaño se dispersan. Ahora, dice el versículo 32, pero después de que yo haya resucitado, una vez que a mí, que pase este proceso, yo haya resucitado, me encanta, y ahorita voy a explicar esto, iré delante de vosotros a Galilea. Versículo 33. Entonces Pedro respondiendo le dijo: aunque todos se aparten, ¿verdad que hay muchos cristianos así? Ay, bien perrones, es la versión del pastor Ledesma, ¿okay? Bien chidos, hablan más de lo que hacen. Y mire aquí, mire Pedro: aunque todos se aparten por causa de ti, mírame Jesús, read my lips. Pedro hablaba poquito inglés. Read my lips. Let me talk to you. Yo nunca me apartaré. Qué bonito es la intención, pero la intención y el deseo por sí no basta. Por eso el cristiano tiene que armarse de valores, de convicciones, porque hay muchos cristianos llenos de buenas intenciones en la vida, pero no tienen valor y no tienen convicciones. Y cualquier viento que llegue a sus vidas, como lo dije el domingo en el versículo, en el servicio de las 9, porque ahí sí prediqué, amados, cualquier viento de doctrina, de error, viene y los mueve. Y los mueve. Porque no está fundada su vida en las convicciones de la palabra. No está fundada su vida en los valores de la palabra, sino en las emociones de la palabra. En el momento, lo que siente. Una vez le dijo a un hermano hace muchos años: hermano, debería de servir. Pues no siento en mi corazón servir. O sea, él piensa que cuando él siente puede servir a Dios. Y si un día no siente, no lo va a hacer. Imagínense si tu vida espiritual dependiera de tus hormonas. ¿Qué pasaría con todas las hermanas cuando le llega el bochorno? Ay. A nosotros los hombres no nos llegan, nos llegarán a andropausia, pero no eso. Fuéramos un caos. Fuéramos un caos. Por eso tenemos que aprender a vivir nuestras vidas a base de convicciones. Pedro dijo: yo nunca te dejaré. Mire el versículo 34. Jesús le dijo: en verdad te digo que esta misma noche, wow, antes que el gallo cante. No le está diciendo que Pedro era un gallo, no. Antes de que el gallo cante, ¿me negarás cuántas veces? 3 veces. Pedro le dijo: aunque tenga que morir por ti, jamás te negaré. Todos los discípulos dijeron: pues él también nos unimos aquí con este hombre. Hicieron bulla, dijeron también que lo mismo. Ahora, aquí el maestro les está dando o anunciando a sus discípulos algo triste, porque el maestro sabía lo que estaba por suceder, y les dijo a sus discípulos, les dijo: esta noche todos vosotros os apartaréis por causa de mí.
cuando el momento que más lo necesitaba es el momento en que iban a correr, que iban a ser disparcidos, iban a desparramarse. Ahora, es cierto que todos los discípulos cayeron en la trampa de Satanás cuando abandonaron a su maestro. Y Cristo está citando Zacarías 13:7. En esta porción, Él está citando a Zacarías 13:7. Pero Él agregó algo a esa porción de Zacarías donde dice, cuando haya resucitado, en el versículo 32, iré delante de vosotros. El último verbo literalmente significa guiar el camino. ¿Por qué voy a ir delante de ustedes? Porque voy a guiar el camino, voy a abrir brechas donde no hay, voy a abrir caminos donde no hay. Amado, lleva la figura del pastor que va delante de su rebaño. Déjeme explicar este punto. Pedro siempre tenía algo que decir, siempre, como siempre, estaba lleno de confianza en sí mismo, porque él dijo, aunque todos se aparten, que él nunca lo haría. Él nunca lo haría. Desgraciadamente Pedro no conocía sus propias debilidades. Cristo tuvo que advertirle que esa misma noche, antes de que el gallo cantara, lo negaría 3 veces. Pedro contestó diciendo que moriría antes de negar al Señor. Creo que en Pedro, si se hubiera puesto a pensar lo que Jesús le dijo, tal vez, amado, hubiese sido más sabio de la parte de él, que hubiese pedido humildemente las fuerzas para afrontar la prueba, en lugar de decir, no, Señor, estás equivocado. Porque literalmente le está diciendo a Cristo, no, tú no me conoces. Yo estoy dispuesto hasta morir por ti, inclusive. Y eso Pedro no lo llevó a una buena conclusión, aunque después vemos el resultado final de cómo el Señor trató con Pedro y lo usó grandemente después. Pero humanamente hablando, todos aquí somos propensos a fallarle al Señor. Mire, si Cristo aquí está luchando, amado, porque va a someterse a la voluntad del Padre, que era que muriera alguien por el pecado del nombre. Amado, ¿cuántas veces tú y yo no luchamos por someternos a la voluntad de Dios? Y muchas veces que hablamos en nuestras fuerzas, hablamos en nuestra inteligencia, hablamos de que, amado, de que yo las puedo. Tanto la gente de afuera del mundo como a muchos cristianos dicen, yo no necesito ir tanto a la iglesia, yo no necesito hablar con el pastor, yo no necesito consejería. No, yo las puedo. En el momento que yo quiera, lo dejo. Yo cambio. ¿Conocen a valientes así? No volteé a verlo, ¿verdad? Pero sí hay gente, ¿verdad? Están hablando... Pero no es cierto, no sucede eso. Si Cristo no está en medio de lo que nosotros estamos haciendo, nada va a suceder. Porque el que pagó el precio primero por todo ese sacrificio fue Él. El que dijo, voy delante de ustedes, fue Cristo Jesús. Amado, y Pedro dice, no, yo estoy dispuesto hasta morir por ti. Creo que a Pedro le hubiera funcionado mejor si humildemente pide fuerza para enfrentar la prueba. Mira, Señor, puede ser que sí, pero ayúdame, dame fuerzas, quiero serte fiel. En lugar de hablar con una autoconfianza. ¿Y saben qué? Y todos los discípulos dijeron lo mismo, aseverando, no, si este te va por delante. Mire, qué curioso, con Judas... Cuando dijo esto, también los discípulos dijeron, cuando dijeron, se hubiera vendido el perfume. ¿Recuerda que vimos eso? Y todos los discípulos también sí se unieron porque eran valientes cuando estaba el grupo. ¿Ok? Eran valientes. Aquí Pedro dice y todos los demás se le sí, yo también. Pero fíjese, cuando Pedro, puedo hacerle una pregunta. Cuando Pedro salió de la barca y caminó sobre las aguas, ¿por qué no lo siguieron los demás? Pónganse a pensar, porque aquí están siguiéndolo todos. Porque ellos son como la India María. Tonto, pero no tanto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, mira, Pedro, te vamos a seguir, pero todo tiene su límite en la vida. Pero acá, como eran palabras, era más fácil hacerlas. Amado, yo voy a decirles algo. Cristo declaró que en el mundo tendríamos aflicciones, pero también declaró confiar. Yo he vencido al mundo. Y amados, Cristo dice, amados, que vamos a ser tentados, que vamos a enfrentarnos al enemigo. Tú y yo tenemos que esperar eso. Inclusive, muchas veces culpamos al diablo por el trabajo que él está haciendo. ¿Quién le dijo a usted que el diablo está ahí para divertirlo?
No, el diablo está ahí para hacernos la vida de cuadritos. Por eso cuando decimos, es que el diablo tuvo la culpa, dice, no, yo estaba haciendo mi trabajo, yo por qué voy a... El que se descuidó fuiste tú. Y por eso dice la Biblia, dentro de lo que vamos a estar viendo más adelante ahorita en este capítulo, amado, que tenemos que tener cuidado cómo hablamos. ¿Qué tanto pacto vamos a hacer? ¿Qué es lo que le estamos prometiendo al Señor? Porque de eso, dice la Biblia, tenemos que cosechar lo que hemos sembrado. Aquí el Señor les declaró, amados, que los discípulos iban a fallar. Y Pedro iba a fallar. Amado, tú y yo vamos a fallar. Dice la Biblia 7 veces cae el justo, pero se vuelve a levantar. Pero ¿sabe qué? Por eso Cristo ofreció su vida en el Calvario, porque tenía que darnos la victoria. Por eso Pablo escribe después en Romanos 8 que a través de Cristo somos más que vencedores. Porque tú y yo como seres humanos somos débiles, vamos a fallar, vamos a fracasar, pero en Él somos más que vencedores. Amado, a pesar de que ellos fracasaron, pudieron tener un guía que iba delante de ellos, como Cristo se lo dijo en el versículo 32 a sus discípulos. Lo segundo que yo veo aquí, no solo el fracaso de los discípulos anunciados, número 2, la entrega de Jesús lograda. Jesús es entregado, es traicionado. Mire el versículo 36 al 46. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí mientras yo voy allá. ¿Y qué iba a hacer? Miren, amados, el Hijo de Dios se estaba dando tiempo para buscar en oración a su Padre. Qué importante es la oración en la vida de cada uno de nosotros. Qué importante es la oración en tu vida, en la mía, constantemente. Mire ahora el versículo 37. Y tomando consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. ¿Quiénes eran estos 2 hijos? Eran Santiago y Juan. Pedro, Santiago y Juan eran los que acompañaron a Cristo. Entonces dice, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Mire el estado de ánimo de Jesús. Porque Jesús, por eso Él entiende tus tristezas, Él entiende nuestras angustias, Él mismo pasó por eso. Él experimentó en carne y hueso lo que tú y yo entendemos. ¿Cuántos por lo menos han estado tristes una vez en su vida? ¿Una vez al año? ¿Al mes? ¿Al día? ¿Cuántos todo este día han estado tristes porque no llovió ni salió el sol? Que todos pasamos por tristezas en la vida. Cristo entiende eso. Angustias. Porque tal vez usted dijo, yo ya me apunté con la pastora Verónica para el pavo y no me lo ha entregado. ¿Qué voy a comer? Si no hay pavo, búsquese un pollo. Y corretealo, ¿verdad? Como en el rancho, y lo matas. ¿Eh? Tú se lo regalas. Vaya con Jaime y el pollo se lo regala a Jaime. No pavo, pollo. Deshuesado, porque los huesos te los va a dar. Bien huesado. Pero mire lo que está pasando aquí. Él entiende la angustia, entiende la tristeza. Pero mire el 38. Me encantó este versículo porque aquí ve el corazón de Jesús. Entonces les dijo, mi alma está muy afligida. ¿Hasta el punto de qué? Wow. Fíjese la intensidad del sentimiento de nuestro Señor en el Getsemaní. Y dice, quedaos aquí y velar conmigo. Pidió compañía, pidió personas que lo apoyaran. Y adelantándose un poco, este cuadro me llamó la atención, y adelantándose un poco, ahorita voy a explicar esto, cayó sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, o sea, habría otra posibilidad para que el hombre pueda ser salvo, para yo evitar esto. Si es posible, que pase de mí esta copa, para que no sea como yo quiero, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Fíjese, el decirle a Dios, en su humanidad expresó ese sentir, pero dijo, me someto todavía a lo que tú
quieres. Mucha gente, por lo que Dios decide sobre sus vidas, dejan hasta la iglesia y dejan a Dios. Se enojan con Dios. Tan bien que le servía a Dios, mira cómo me tiene. Mira cómo, ¿por qué no me ayudó? ¿Por qué no hizo este milagro? ¿Por qué no hizo esto? Y empezamos a culpar a Dios en lugar de someternos a su perfecta voluntad. Y mire lo que dice el 40. Vino entonces a los discípulos y los halló, ¿qué? Durmiendo. ¿Qué les había pedido? Velar conmigo. ¿Y los halló qué? Durmiendo. Y dijo a Pedro, con que no pudiste velar una hora conmigo. Velar y orar para que no entréis en tentación. Ahorita voy a hablar de esta frase, porque muchas veces confundimos esta frase con algo sexual. No, está hablando de tu cuerpo físico cuando lo descuidas y estás cansado, que también llegas a un momento que ya las fuerzas no te dan. Y ahorita voy a hablar de esto. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso decimos, ay, que se habla de la tentación. No, sabemos que vivimos en una naturaleza pecaminosa, pero aquí no se refiere a eso. Para eso Cristo iba a entrar al Calvario para vencer eso. Pero, amado, también nos dice que tú y yo tenemos que cuidar el aspecto físico, el dormir, el cuidar. Ahora, yo entiendo a los discípulos, humanamente yo los entiendo. Habían tenido una semana tensa, habían tenido una semana, recuerden, ¿quiénes eran el que estaba ahí? Fueron los mismos, casi los mismos que fueron a buscar, a preparar todo para la Pascua. ¿Cómo se sienten ustedes cuando preparan una fiesta? Y la visita no se quiere ir, ¿verdad? Empieza a meter, el perro está afuera y ya lo mete al perro para que... Ya es tiempo de que me vaya. ¿Okay? Ahora, ¿cómo están sus pies cuando usted prepara una fiesta? No, hombre. Ya le está... Ay, mi amor, sóbame, hombre, que te sobe el perro porque yo ya... ¿Okay? ¿Por qué? Ahora, recuerden, ellos acababan de tener una fiesta, anduvieron buscando, hicieron el cordero, todo lo que les hablé de la preparación. Era justo que se cansaran. Era justo que se cansaran. Y más si tenían que madrugar. Mire lo que pasó aquí. Velar, el versículo 42. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si esta no puede pasar, o sea, esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Y vino otra vez y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban cargados ¿de qué? De sueños. Dejándolos de nuevo se fue y oró por tercera vez, diciendo otra vez las mismas palabras. Entonces vino a los discípulos y le dijo, ¿todavía estáis durmiendo y descansando? He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantados, vamos, mirar, está cerca el que me entrega. Wow. Cuando Jesús llegó al lugar del Getsemaní, al monte de los olivos, dejó a 8 discípulos a la entrada del huerto, llevándose consigo al círculo íntimo de 3 de ellos, que es a Juan, a Santiago y a Pedro. Jesús, al adelantarse con ellos, los deja en cierto lugar y por el interior del lugar del huerto les abre su corazón a esos 3. No a los 8 que dejó, a esos 3. Y les dice a ellos, mi alma está muy angustiada al punto de la muerte. A esa gente que siempre consultaba, que se lo llevó para cuando se topó con Moisés y Elías, cuando se los llevaba a orar, cuando se los retiraba, ellos eran, como quien dice, los brazos derechos. Jesús quería contar con ellos. Quería depender de ellos y les abre su corazón. Pero, amado, una vez que les dice, mi alma está angustiada, quédense aquí. Dice la Biblia que yendo un poco más adelante. Ahora, Cristo los dejó en un momento para que oraran por él y le ayudaran. Y él se adelantó, se retiró de ellos. Pero no solo físicamente, Jesús se retiraba de ellos espiritualmente. Quiero dar un punto aquí muy importante. Si Cristo no hubiese hecho esto, de adelantarse a ellos, de ir delante de ellos, ir pagando el precio primero de lo que se tenía que pagar, el hombre no podría haber sido salvo. Inclusive, voy a decirles esto aplicándolo a ti y a mí. A menos que tú y yo, nosotros, hagamos un poco de esfuerzo, de adelantarnos
y ser diferentes en compasión y en nuestro servicio consagrado a Dios, mucha gente no va a ser salvo si tú no y yo pagamos el precio. Tenemos que aprender a pagar el precio, ir un poco adelante, ir primero, ir, amado, a pagar el precio. Cristo lo hizo por el pecador, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? Por aquel que todavía no ha aceptado y recibido a Cristo Jesús. Amado, me llamó la atención porque no físicamente solamente se adelantó, sino que también espiritualmente. Y dice nuestra porción que leímos, que el maestro se postró sobre su rostro. Y amado, cuando yo vi esa frase, esto simplemente nos revela algo de la agonía de su alma. Se postra. Oró para que, si fuese posible, que esa copa pasase delante de él. ¿Cuál era la copa? Desde luego no se refiere a la muerte física. Jesús sabía que iba a morir. Jesús no era un cobarde. Parece que los tragos más amargos de esa copa de tristeza era la separación del rostro de su Padre. Cuando aquel que no conoció pecado, lo que les dije hace momento, amados, dice la Biblia que sería hecho pecado, o sea, una ofrenda por el pecado, sería el Cordero Pascual. Su oración final fue: pero que no sea como yo quiero, sino como tú lo deseas, como tú quieras. Esta plegaria siempre, amados, nos da a entender que sea lo que tú quieras. Nos habla de una consagración y dedicación a lo que el Padre le llamó a hacer. No se resistió a la voluntad de Dios. Me llama la atención porque Jesús no estaba luchando con la voluntad de Dios, ni estaba resistiendo la voluntad de Dios. Él estaba sometiéndose a sí mismo a la voluntad de Dios. Porque en el momento que dijo, bueno, si es posible que pase esta copa, que sea como tú quieras. O sea, se sometió. Si tú quieres que esta copa se beba, la voy a beber. Él no estaba de ninguna manera resistiendo la voluntad de Dios. Estaba más bien agonizando por el periodo de tiempo que él iba a estar fuera o no en enlace o conexión con la presencia de su Padre por causa del pecado. Pero Jesús nunca estuvo luchando si obedecer a su Padre o no. Más bien, este cuadro representa que él estaba sometiéndose a su Padre. Cuando Jesús regresó donde estaban los 3 discípulos, se suponía que ellos estuvieran orando y consagrándose. ¿Los encontró? Durmiendo. Cuando Pedro se había halagado, Pedro le puso muchas cremas a su taco. No, Señor, yo no te voy a dejar. Yo voy a estar contigo. Y el primero que estaba roncando era Pedro. No había podido permanecer despierto 1 hora. ¿Cuántos han tratado de orar en las noches y más en las madrugadas? Amados, y entra en un buen espíritu y después hace una transición que no se da cuenta del sueño. Y mucha gente dice, y es que yo por eso yo oro acostado, porque así cuando me doy cuenta ya me despierto. Dice, pues sí, es muy fácil así. Pues mejor quítate de tu cama e híncate, póstrate y busca la manera. Es como yo decirle a ustedes, ¿sabe? Yo ayuno y mi mejor tiempo para ayunar es a las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. Pero dice que ni el diablo me toca. Eso es lo más fácil. Y muchos cristianos queremos adoptar esas disciplinas. Cuando dijo Pedro, 1 hora, no pudiste. Dice la Biblia que Jesús pronunció otra solemne amonestación: velar y orar para que no entréis en tentación. Ahora, esta amonestación es para cada uno, no solo para esos discípulos, ni para Pedro ni esos 3, era también para todos nosotros. Mire, hay un lema militar y se lo voy a dar, si quiere escribirlo, no se lo puse. El lema militar, y me gustó este lema: la vigilancia eterna es el precio de la libertad. Escuche bien lo que estoy diciendo. La vigilancia eterna es el precio de la libertad. ¿Quieres ser libre en Cristo? Tienes que velar y orar. De otra manera, ese descuido. ¿Quieren que lo repita otra vez? La vigilancia eterna es el precio de la libertad. Cuando estamos velando y orando. Este es un lema militar. ¿Por qué cree que, amados, los países están siempre observando qué está haciendo el otro país? ¿Qué está haciendo? No se descuida, porque en el momento que ignoren cosas que está pasando en otro país es cuando más los atacan o que se adelantan. Entonces se tienen que cuidar para mantener. Ese es el precio de la libertad. El precio de tu libertad es velar y orar. De otra manera viene el diablo
y te va a atacar. Un descuido nos va a atacar. Amado, Jesús reconoció que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, Él lo dijo. La carne es débil. Ahora, esto no se refiere a la naturaleza carnal, sino al cuerpo físico. Los discípulos estaban cansados, estaban entristecidos y cayeron de sueño. Yo no los culpo. Amado, Cristo les da noticia, tuvieron una semana ocupada, amado, y luego todavía les da la noticia y los voy a dejar. Entonces llega un momento en que el cuerpo solamente puede hasta cierto nivel. Y Cristo aquí les dice, cuiden. Ahora, me llama la atención porque Jesús por segunda vez, amado, en esencia va y hace otra oración. Y esta oración, amado, ya no dice lo que tú quieras, sino hágase tu voluntad. Si usted se fija, cuando Jesús vuelve a orar con el Padre por segunda vez, ya no le dice lo que tú deseas, lo que tú quieras. No, que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Una vez más encontró a sus discípulos que estaban dormidos. Porque dice la Biblia en el versículo 43, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. ¿No le ha pasado? ¿Sí saben lo que es cargado de sueño? Cuando a veces yo predico. Yo espero que no. Algunos hasta me hicieron los ojos. Ya empezó a coquetear el hermano. Y unos hasta en todo están de acuerdo conmigo cuando estoy predicando. Y a veces les digo, voy a juntarme con ellos para pedirles $100 ahí mismo. Ya que estoy diciéndome así, mira, hay testigos. Todos te vieron. Pero amado, eso es lo que es tener los ojos cargados de sueño. Y eso es lo que el Señor está diciendo. Ellos habían pasado una semana muy pesada, muy dura. Sus intenciones eran buenas, pero la práctica dejó mucho que desear. Por más que ellos querían dar su vida por Cristo y todo lo demás. Aquí es donde entra el refrán del dicho al hecho. Hay mucho trecho. ¿Cuánto nos cuesta poner en práctica lo que decimos por amor a Jesús? Por amor a Jesús. Ahora, la tercera vez, el maestro oró diciendo las mismas palabras. Cuando volvió, les pregunta, ¿estáis durmiendo y descansando? O sea, ¡ay! ¿Qué aguante tienen para dormir? Y les dice, pero les digo, hey, levántense, vámonos, porque ya viene la hora. Ya viene el que me va a entregar. Jesús aquí, simplemente dentro de este lugar, está dando a sus discípulos que Él va a ser entregado. El momento que tal vez los discípulos no querían que llegaran, llegó. Su maestro está siendo entregado. Así que en este lugar del Getsemaní, la preparación era sumisión. Y Jesús estaba sumiso a la voluntad de su Padre. Pero ahí anunció el fracaso de los discípulos. Ahí se logró la entrega de Jesús. Pero el tercer punto, también vemos el arresto alcanzado. Jesús es arrestado. Mire el versículo 47 al 56. Mientras todavía estaba él hablando, fíjese, estaba hablando todavía, hablando con sus discípulos del velar y todo lo demás. He aquí Judas, uno de los 12, llegó acompañado de una gran multitud con espadas y garrotes o palos. Déjame hablarles esto. Nosotros tenemos idea que vinieron los soldados romanos. No, los soldados romanos no vinieron. Los que mandaron a la gente fueron los sumos sacerdotes. Después de que arrestan a Jesús y lo llevan con los sumos sacerdotes, ellos mismos se lo presentan a los soldados romanos, a Pilato y todo lo demás. Es cuando entran. El único que venía de la casa de los sacerdotes era el siervo que le mochan la oreja, que ahorita vamos a hablar de eso. Pero fue el gentío de gente. You know what I mean? La misma gente que le gritó Hosana, la misma gente fue y se alborotó. Y la misma gente que le dijo, crucifícalo. Ellos, porque si vieran, ahí le va, si hubieran sido los romanos, vinieran con espada y lanza. Estos venían con garrotes. ¿Sí sabe lo que es un garrote? Algunos, pero los primeros que tuvieron que aprender para hacer un caso fueron los sacerdotes, era el sumo. El trato que Judas hizo no fue con los romanos, fue con los sumos. Con el sumo sacerdote. Fue el trato que hizo. Ahora, de parte de los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Versículo 47. Y el que le entregaba les había dado una señal. Al que yo bese, ese es.
prenderle. Amado, déjeme explicar esto. Ya voy a terminar. Este es un acto que le podría poner yo desastroso de una persona. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque Judas les dio una señal. Él identificaría a Cristo besándole. Se trataba de una acción particularmente atroz lo que él iba a hacer, puesto que el beso era un símbolo de amistad y honor. En la cultura judía el beso, los hombres se besaban en la mejilla, pero era de respeto y de honor, de amistad y honor. Yo sé que pues aquí acostumbramos el beso cristiano, el beso, el beso, ¿cómo le llamamos? Ósculo santo, ¿verdad? Y hay hermanos, incluso yo tenía un hermano que ya no está aquí, me dio tantos besos que me traicionó. O sea que, y él me besaba, y yo hasta raro me sentía, y luego estaba con bigote. Me dio tantos besos que se fue de la iglesia y dije, caray, ¿dónde están los que me besaban? Mejor le sigo porque si no me meto en problemas. Ahora, aquí se está revelando la desvergüenza del carácter de Judas. Dio un paso hacia Jesús y le saluda cariñosamente con un beso. Y las palabras que pronuncia, salve, rabí, maestro. Jesús ya sabía. Jesús sabía que lo iba a traicionar. Humanamente nosotros no sabíamos. Si nosotros tú y yo estuviéramos ahí, pues ¿quién sería? Este que trae, oh, es la costumbre, mira, y lo traiciona. Ahora, me llamó la atención algo, porque si leemos aquí, amado, mire lo que dice aquí el versículo, me quedé en el versículo 49, ¿no? Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo, salve, rabí, y le besó. Y Jesús le dijo, fíjese lo que, aquí yo veo una gentil compasión de parte de Jesús. Amigo. Judas no lo llamó amigo a él. Cristo lo llamó todavía amigo. No importa cuántas veces le quedemos mal a Jesús, Él te va a llamar amigo. Hay que ganarnos ese título. Hay que merecer ese título. Porque le dice, amigo, haz lo que viniste a hacer. Fíjese, todavía estaba hablando que inmediatamente, ahí está el mismo versículo, entonces ellos se le acercaron, echaron mano a Jesús y le prendieron. Apenas alcanzó a terminar la frase. Pero fíjese, Jesús no le reprochó, oye, traidor. Le dijo, amigo. Él no tuvo las agallas para decirle a Jesús, amigo, porque él sabía lo que estaba haciendo. Pero Jesús sí. Ahora, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Cómo prefieres a Jesús? ¿Como tu amigo o como tu enemigo? En su gracia, Él va a ser amigo tuyo y te va siempre a amar. Y mire lo que dice el 51. Y sucedió que uno de los que estaba con Jesús, el siervo, uno de los discípulos, y ahorita Juan va a explicar esto, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja. Ahora, Juan, el capítulo 18, nos dice que fue Pedro este. Aquí encontramos al primer torero de la Biblia. Mordió oreja. ¿Ok? El hombre que dijo que o sea, para mí que estaba poco dormido, el Señor lo había despertado, no sabía lo que estaba haciendo. Ve que se le amontona un gentío, una multitud, y él agarra su espada y empieza a defender. Y amados, y nos dice que el siervo del sumo sacerdote Juan lo dice, es Malco. Ahora, yo no creo que Pedro
le tiró a la oreja. Yo creo que Pedro le tiró a la cabeza. El que pasa es que estaba más despierto el siervo que Pedro. ¿Okay? Y se hace un lado y le mocha la oreja. Juan nos dice que Jesús toma esa oreja y le hace el milagro. Todavía hace ese milagro. Qué interesante. ¿No cree usted que ahí la gente debió creer? Debió arrepentirse. Debió decir, ya tiene que terminar el pastor Ledema porque prometió 5 minutos antes. Que miré el reloj y me asusté. Dije, caray, ya les mentí. No me mochen la oreja. ¿Qué culpa tengo yo? Qué interesante. Ya. Todo predicado dice, ya voy a terminar y nunca terminamos. Ya voy a terminar y nunca terminamos. ¿Okay? Jesús les dije, mire, nomás déjame terminar de leer y voy a dar unas aquí explicaciones. Miren lo que dice aquí. Entonces Jesús les dijo, vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que tomen la espada, a espada perecerán. ¿O piensas que no puedo rogar a mi Padre? Y Él pondría a mi disposición ahora mismo a más de 12 legiones de ¿qué? ¿Qué les dije cuando hablé del cielo? Los ángeles están para servir a Dios. Para eso se dedican. Es lo que vamos a estar haciendo en el cielo, sirviendo a Dios. Lo que Él quiera y donde mande capitán no gobierna. Eso. Versículo 53, 54. Pero ¿cómo se cumplirían entonces las escrituras que dice que así debe de suceder? O sea, aquí Jesús les recuerda de una profecía que se dio, que esto tenía en el Antiguo Testamento para que se cumpliera. En aquel momento Jesús dijo a la muchedumbre, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y garrotes para arrestarme? Cada día solía sentarme en el templo para enseñar y no me aprendisteis. ¿Por qué ahora? Cuando tuvieron en muchas ocasiones la oportunidad. Pero miren lo que les dice, pero esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, wow, mire cómo termina esta nota. Entonces todos los discípulos le abandonaron y huyeron. ¿Recuerdan? Yo no te voy a dejar. Yo no te voy a abandonar. Todos los discípulos corrieron. El único que no corrió era Judas, porque ahí estaba entre ellos, arrestando a Jesús. ¿Dónde está aquella jactancia que tenían los discípulos? Yo no te voy a dejar. ¿Dónde quedó eso? Tenemos que cuidar como cristianos cuando habla el orgullo. Y si de algo tenemos que cuidarnos es el orgullo y humillar nuestro corazón delante de Dios. Cada uno de nosotros tenemos que decidir, ¿será la espada o será la copa? ¿Qué es lo que vas a tomar por Jesús? ¿La espada o la copa? Para que tú puedas rendirte totalmente a Jesús, tienes que beber la copa que Él bebió. Estar dispuesto a sufrir lo que Él sufrió. O contestar la pregunta, ¿resistiré a la voluntad de Dios o me someteré a la voluntad de Dios? Cristo, amados, no tuvo problemas, que se haga tu voluntad. La copa involucra el sufrimiento, pero eventualmente esa copa nos lleva a una gloria completa. Mire, amados, todos queremos el domingo de resurrección, pero nadie quiere pasar por el viernes de crucifixión. Y tenemos que aprender a pagar el precio de ser crucificado. Por eso Pablo en Gálatas dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por medio de la fe en Cristo Jesús, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué Pablo podía ser crucificado juntamente con Cristo? Porque hubo alguien que fue delante de él, Cristo, y pagó el precio de la crucifixión. Cristo se está preparando para entrar en su juicio, que va a ser condenado a muerte y dar su vida por ti y por mí. Esta fue su preparación en este capítulo. ¿Aprendió algo? Amén. Póngase de pie. Vamos a hacer una oración y darle gracias a Dios por esta palabra. Cierre sus ojos. Padre, te doy gracias por tu palabra.
que no vuelve vacía. En ella nos das enseñanzas de vida, enseñanzas de actitudes, de entregas, de sumisión, enseñanzas de quebrantamiento. Padre, tú fuiste el que enviaste a tu Hijo para que Él muriera en nuestro lugar y fuera el primero en pagar el precio que ahora pides de nosotros. Yo te pido, Padre, que nos ayudes, que siempre estemos dispuestos a vivir contigo y para ti. Señor, te doy gracias por todo lo que tú soportaste por nosotros, porque a través de todo lo que pagaste, nosotros ahora podemos mantenernos en Cristo Jesús libres y victoriosos. Te doy gracias por